campesino de Anorí regaló toda su producción de yuca porque asegura que las grandes legumbrerías no le están comprando su producto. Sube el precio al campesino, baja el precio. Luis Alberto Pacheco, un campesino residente en la vereda Remigio del municipio de Chigorodó, sufrió un trágico incidente mientras realizaba labores de campo compañía de su suegro. Todo el tiempo escuchamos hablar de campesinado, ruralidad, campo, cultivos. Para más, cada día nos relacionamos de una u otra manera con lo que desde la ruralidad se produce. ¿Pero acaso nos hemos preguntado sobre la importancia que tiene para nosotros la cultura del agro? ¿Sabemos qué significa ser campesino en Colombia? ¿Acaso nos hemos detenido a reconocer desde dónde se han construido las categorías de ruralidad y campesino? ¿O quizás reconocemos cómo estas poblaciones logran transmitir sus conocimientos y salvaguardar su cultura? Tal vez no. Por esto, desde el proyecto Nuevo Latinoamérica Saber en Clave de Técnicas y Tecnologías, realizamos este podcast, dando a conocer resultados de las investigaciones realizadas en torno al tema. Bienvenidos y bienvenidas a Territorializando, un podcast en donde hablamos desde y para los territorios en Colombia. Somos Ana María Cruz Escobar, Carolina Medina, Consuelo Benavides, Yuri Lisset Gómez, Amalia Moncada, Ana Marisela Arciniegas, Milady Almeida, Cindy Carolina Arangos, Liliana Patricia Alarcón, Mónica Mosquera, Tatiana Méndez Plaza, Claudia Hernández, maestrantes de Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Episodio 1. Visiones de la ruralidad en Colombia. Para mí ser campesino o campesina en Colombia es uno de los trabajos más importantes del país. Para mí las familias campesinas son muy importantes porque trabajan tanto de día y de noche para que nosotros tengamos que comer. Un campesino es ser una persona trabajadora que trabaja para el sostenimiento de un país. En general, hay unas concepciones que circulan de lo que es, no es y debería significar el ser campesino. Pero, ¿y qué nos dirán quienes han profundizado este tema? El campesino ha sido un tema de estudio constante en Colombia debido a su relevancia en la sociedad. Constituye la mayoría de la población colombiana, pero históricamente ha enfrentado discriminación y falta de protección. Además, es esencial reconocer el papel fundamental que desempeñan los campesinos en la producción de alimentos y en la preservación de la biodiversidad en Colombia. Su conocimiento ancestral y su relación con la tierra son activos valiosos para el país. Es preocupante cómo, a pesar de ser un sujeto de especial protección según nuestra constitución política, ha sido excluido y expuesto a agresiones que desdibujan su importancia. La discriminación y las agresiones hacia los campesinos deben ser abordadas de manera urgente. Es imperativo que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto se comprometan a garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de sus derechos fundamentales. Para abordar este tema, realizamos una investigación documental en la que exploramos diversas perspectivas aportadas por diferentes autores. Estos autores nos ofrecieron valiosas herramientas de análisis desde categorías como la económica, social y antropológica, con las que buscamos comprender y analizar de manera integral el concepto campesino. Desde la visión económica, el campesino es un sujeto multiactivo con una fuerte relación con la tierra y la producción. Su acceso a recursos y sustento agrícola son fundamentales para su sostenibilidad económica y la seguridad alimentaria. La conexión entre los campesinos y la tierra va más allá de la mera subsistencia. Son guardianes de la cultura y la tradición. Su labor contribuye a la construcción de un tejido social sólido y a la preservación de las raíces de nuestra nación. Socialmente, se define como un sujeto intercultural que se relaciona vitalmente con la tierra y la naturaleza. La lucha por el territorio y la identidad cultural son elementos clave en su vida. La lucha del campesino por el territorio y la identidad cultural no solo es admirable, sino que también es un llamado a la reflexión sobre la importancia de valorar y proteger nuestras raíces como sociedad. Mientras que la antropología nos ayuda a entender cómo el campesino ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido objeto de estudio en diferentes contextos históricos y geográficos. Esta disciplina nos recuerda que el cambio es inevitable, pero también nos insta a preservar y respetar las culturas y tradiciones que dan forma a nuestra sociedad. El campesino se ve influenciado por factores externos e internos,
lo que lo convierte en un sujeto de transformación social en su comunidad, destacando la necesidad de una atención constante a su bienestar y desarrollo. Los campesinos son agentes de cambio en sus comunidades y es crucial apoyar sus esfuerzos. Escuchamos a Ana María Cruz, Carolina Medina, Consuelo Benavides y Lisette Gómez, quienes nos comparten los resultados de su proceso investigativo, permitiéndonos con esto acercarnos a concepciones que desde diferentes ciencias se han organizado en torno al concepto de campesino. Nuestro estudio nos lleva a la conclusión que el campesino es un sujeto cuya identidad se forja a través de la relación con la tierra, su comunidad y su entorno social, económico y cultural. Reconocer la importancia de su labor y tratar las dificultades que experimentan es esencial para garantizar un futuro más sostenible y equitativo para estas comunidades. Reconocer y honrar su contribución es esencial para un futuro más equitativo y sostenible. Acercarnos al entendimiento de estas construcciones sociales nos lleva a una reflexión sobre la exclusión que ha persistido en la sociedad colombiana. Aún queda mucho camino por andar frente al tema y es necesario seguir explorando y abogando por los derechos y el bienestar del campesinado. Debemos unirnos en la búsqueda de soluciones que promuevan la justicia social y el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen u ocupación. Pero, ¿por qué es importante pensar en el campesinado en Colombia? Aunque según la encuesta de cultura política sobre el campesinado en Colombia realizada en el 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 94% del territorio del país es rural. Hasta ese año, el campesinado en Colombia no estaba siendo censado. Pero no solamente es un tema de números o extensiones de tierra, es el mismo sostenimiento de la vida que significa la ruralidad, en donde se produce la mayoría de alimento del mundo. Yo soy campesino. Yo soy un campesino. Yo soy campesina. Yo soy campesino. Ahora que hemos ampliado nuestro conocimiento sobre el significado del campesinado en Colombia, ¿qué te parece si damos un paseo por la historia para comprender cómo se han construido categorías como rural y campesino? Liliana Alarcón Vélez, Lady Méndez Plaza, Mónica Mosquera Piratequi y Claudia Hernández han dedicado tiempo a investigación a este tema y nos servirán de guías en este recorrido. Este viaje nos llevará desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, cuando se firmó mediante proyecto de ley la modificación del artículo 64 de nuestra Constitución Política, reconociendo finalmente al campesino como sujeto de derechos y especial protección. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. En este sentido, compartimos con ustedes los resultados de la revisión de 71 documentos legislativos que nos brindaron un panorama amplio de los avances y sobre todo los paradigmas de los contextos históricos en los que se desarrollaron dichas leyes, que en el tema de campesino de población rural nos remitían siempre al concepto de propiedad de la tierra baldía. Las tierras baldías, consideradas propiedad del Estado, son tierras que anteriormente pertenecían a las comunidades nativas de este territorio. Y podemos ver cómo en la primera mitad del siglo XIX, con la independencia, fueron otorgadas como bonos territoriales a concesiones extranjeras o a militares de la independencia. Es interesante encontrar cómo había una diferenciación entre colonos extranjeros, empresarios colonos y el colono o campesino pobre, que arrendaba o trabajaba en la hacienda como continuación de la encomienda durante la colonia. El que sembraba podía ser propietario de tierra baldía, pero no todos podían mantener las condiciones que establecían las leyes para la siembra. La Agencia Nacional de Tierras deberá emprender la recuperación de baldíos que fueron entregados a particulares. Desde 1936, con la Ley 200 y el apoyo de los ilustres abogados, los campesinos se han disputado estas tierras baldías, apropiadas por los hacendados. Con esta ley, los campesinos pudieron hacer las suyas con prescripción adquisitiva, si demostraban que durante 5 años continuos se encontraban explotando económicamente la tierra. Se habló por primera vez del pago de mejoras y de juicios de lanzamiento. Hoy se ha radicado el proyecto de acto legislativo que reconoce constitucionalmente al campesinado como sujeto de derecho.
Y aunque hoy es común encontrar el término de campesino en noticias legislativas, es solo en el siglo XX, con la Ley 100 de 1944, cuando aparece en el artículo 23 una sola mención hablando de vivienda campesina. Sin embargo, en el artículo 5 habla de contratos con los trabajadores rurales, los trabajadores agrarios, en los que se les prohíbe establecer cultivos de tardío rendimiento como café, cacao, plátano, etc., al igual que hacer mejoras de carácter permanente en este tipo de contratos. Es decir, los trabajadores agrícolas, como eran mencionados, no eran considerados sujetos de derecho en un plano de equidad. Solo hasta la Ley 4 de 1973 se comienza a hablar de derechos laborales de los trabajadores agrarios. Y otra cosa muy impactante, la mujer campesina solo aparece en la legislación a partir de la Ley 160 de 1994, segunda mitad del siglo XX, en la que se habla mujer jefe de hogar con derecho a la tierra. Siendo uno la mujer que tenía sus hijos muy pequeñitos, tocaba a las 3 de la mañana levantarse uno, hacer desayuno para mucha gente porque llegaban obreros a trabajar, dejar sus niños a hacer desayuno, luego empezar a hacerles el almuerzo, llevarles allá donde la gente estaba trabajando y luego de eso dejar uno sus niños en la tarde solos y trabajar a la par con los hombres allá. Ahora es más claro que apenas llevamos unos pocos años en el proceso de inclusión de la denominación campesina a nuestras leyes, y con esto se puede entender un poco más porque hasta el 2023 se considera un sujeto de derechos. Pero entonces, ¿desde cuándo se habló por primera vez de reforma agraria? La reforma social agraria se pretendió hacer con la Ley 135 de 1961. Presenta mayor presencia del concepto económico de lo rural. Busca dotar tierras a los que no poseen a través del INCORA, encargado de la administración y distribución de los baldíos nacionales, así como la determinación de la unidad agrícola familiar, que entra al escenario para hablar del minifundio como una unidad económica. Pero escuchemos a algunas voces de los protagonistas de esta historia y su relación con esta ley. Y entonces resulta que todo el mundo hubo dueño de todo y eso eran como tierras baldías, hubo una guerra que hubo aquí en Colombia. ¿De qué pasó con eso? Esa es una incógnita de que nosotros tenemos, le cambiaron de razón social y ya se convirtió en el INCODER. Durante inicios del siglo XXI, más puntualmente en el 2003, se suprime el INCORA y posteriormente se crea el INCODER, en el que paradójicamente el concepto de campesino desaparece cuando en las anteriores leyes del siglo XX se utilizaban de sinónimo con el INCODER. Se hace énfasis al desarrollo rural y entramos de lleno a un paradigma neoliberal. Un informe de la Contraloría General revela deficiencias del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER en compra y legalización de predios para negritudes y comunidades indígenas en el país. Luego nos sorprendió posteriormente la liquidación del INCODER por irregularidades, corrupciones denunciadas por parte de la Procuraduría en el 2015. Y así aparecen la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación Territorial y la Agencia Nacional de Tierras, instituciones que mantienen vigentes. ¿Y la Agencia de Renovación Territorial tiene algo que ver con el conflicto armado en el que ha estado involucrada la población campesina? Evidentemente, en el siglo XXI, en la Ley de Víctimas aparece el campesinado como población vulnerable, esto como una consecuencia del conflicto armado. Igualmente en esta época, gracias a la influencia global de los movimientos sociales, respaldados por la Declaración de los Derechos de los Campesinos por parte de la ONU en el 2018, logran convertir al campesinado en una categoría identitaria cargada de una semántica histórica, política, local y global, llegando así a una legislación que incluye una dimensión ya no solo económica, sino también social, cultural, política y ambiental del campesinado, en el proyecto del Acto Legislativo 254, que reconoce al campesino como sujeto de derechos y de especial protección. Importantísimo destacar la incidencia de la participación de las organizaciones campesinas en la legislación colombiana, por ejemplo, la construcción de los lineamientos de política pública para la ACFC, Agricultura Campesina Familiar Étnica y Comunitaria, donde muestran como un rumbo en el que la docencia rural podría acogerse siguiendo el proceso legislativo del que ha sido fruto.
Esta resolución, la 464 del 2017, es promovida por organizaciones campesinas, universidades y gobierno. Quiere ser declarada ley por parte de las organizaciones y el cambio legislativo. Es impresionante, pues habla de diálogos de saberes, enfoques territoriales, agroecología. Hasta aquí hemos logrado entender el concepto de campesino y hemos hecho un recorrido de reconstrucción histórico-legal de las categorías rural y campesino. Ahora bien, ¿y qué se enseña en estos contextos? ¿Cómo se transmiten allí los conocimientos para lograr que la cultura campesina no se pierda? Granada, guama, pepino de agua, motilón, chachafruto, piñuela, la granadilla, quinoa, ruibarbo, sábila, perejil, ibias, apio. Esos son algunos de los cultivos y semillas que poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes cuidan y reproducen. Pero el hacer campesino no solo se trata de cultivos, producción y mercado. Se trata de una cultura, las formas, los sentidos y los conocimientos que por allí transitan. La familia Almeida es una de las familias campesinas que en el territorio del municipio de Los Santos, Santander, resguarda el legado agrícola ancestral de la siembra del tabaco. La enseñanza de estas se realiza de padres a hijos de manera oral y práctica. Los jefes de la casa dirigen el proceso, pero toda la familia participa activamente, algunos adultos como ayudantes y los más jóvenes como aprendices. En Pupiales, Nariño, la familia Chamorro Carvajal, miembro de las comunidades indígenas, preserva el conocimiento ancestral sobre el cultivo de la papa. Esta enseñanza se ha transmitido a lo largo de generaciones a través de métodos orales, prácticos y culturales, los mayores compartiendo sus saberes con los más jóvenes. En el municipio de Yarumal, en Antioquia, se registra el proceso de producción de fresa de un colectivo de mujeres, quienes buscan generar una autonomía económica a partir de un novedoso cultivo de fresa. En este territorio, la tradición de cultivos está alrededor de otros productos, como cuáles, como el café, la caña de azúcar, el frijol, el plátano, la yuca, el maíz, la papa y el cacao. Pero sabemos que la mayoría de estos cultivos están en cabeza de los hombres y que por ende las mujeres son relegadas a oficios del cuidado y a una dependencia económica de su esposo, de sus padres o de sus hermanos. Es por esta razón que en este espacio de cultivo hay un aprendizaje colectivo, aunque algunas ya tienen más conocimientos y enseñan a las demás mujeres algunas de las técnicas empleadas. En Duitama, Boyacá, se comparte la vivencia de enseñanza-aprendizaje de la técnica Paca Digestora Silva. Aquí, un grupo de personas jóvenes entre los 18 y los 30 años reciben de Guillermo Silva, un hombre ya casi de 80 años, los conocimientos acerca de esta técnica que él mismo creó. A partir de talleres prácticos, círculos de la palabra, caminar el territorio, foros, tomarse los espacios públicos para la instalación de pacas, es desde donde se realiza este proceso de enseñanza-aprendizaje y se transmiten los conceptos, sentires y apuestas que desde allí se tejen. Escuchamos a Milady Almeida, Cindy Carolina Arango, Ana Maricela Arciniegas y Amalia Moncada, quienes a partir de un proceso de investigación con enfoque de etnografía visual establecieron cómo hombres, mujeres, jóvenes y niños participan en ejercicios de transmisión de conocimientos en relación con cultivos tradicionales en la técnica de Paca Digestora Silva. Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela, entre cerros y labranzas. Los conocimientos transmitidos son variados, pues los aprendices acompañan a los expertos desde la selección de semillas hasta la cosecha, adentrándose no solo en las técnicas en cada momento, sino en los sentidos, las visiones y concepciones que transitan allí. Lo anterior se convierte en un proceso de apropiación de las herramientas que existen en su cultura por parte de los adolescentes. Para aprender, en cada uno de los momentos de los cultivos, se debe acompañar, observar, sentir, conectarse con la tierra, la semilla y cada uno de estos momentos se hace acompañados por los espíritus de ancestros que son invitados al proceso de la cosecha desde ceremonias y rituales que honran a la tierra y a los dioses. Esos rituales son realizados por el chamán del cabildo, quien refuerza la conexión espiritual con la agricultura.
Diferentes cultivos nos congregan como familia en los sembrados, permitiéndonos aprender y compartir más en familia, y ahí estamos toiticos. Quisiéramos decir que en todos los procesos observados se da la aplicación de técnicas tradicionales en los cultivos. Sin embargo, no es así, pues las mujeres en esta sociedad solo tenían a cargo los trabajos de cuidado, negándoseles la posibilidad de llevar consigo el legado de estos procesos. Aunque en el proceso de producción de fresa en Yarumal no hay un aprendizaje ancestral o tradicional, hay muchos en circulación, pues las mujeres aplican cada aprendizaje que alrededor del agro salvaguardan sus familias. Por ejemplo, el cuidado de la tierra, la conexión con las plantas, los detalles del riego, la relación con lo colectivo para lograr buenas cosechas. Todos estos haceres y pensares que en silencio ellas han aprendido, ahora los ponen en acción, enseñándole a sus niñas y jóvenes no solo a cultivar fresas, sino además a proyectarse en libertad económica. En el caso de la técnica de Paca Digestora Silva, a pesar de ser resultado de la relación academia-territorio, desde la vivencia se genera una profunda conexión con la tierra, con la vida de los territorios. Allí se mezclan los saberes tradicionales con las nuevas formas de comunicación. Es así que Guillermo, en compañía de colectivos paqueros, han creado videos, cartillas, cuentos y una guía escrita que está acompañada de canciones, dibujos y paso a paso para la elaboración de esta. El campo de comer y permite vivir. Como escuchamos en esta investigación, la enseñanza de saberes en los espacios agrícolas mantiene la relación intergeneracional y la utilización de técnicas como la transmisión oral, aprendizaje práctico y la observación que permiten conservar las tradiciones de las comunidades campesinas y ancestrales, acompañando la realización de una labor, en este caso en el campo colombiano. Aunque estos 4 escenarios de enseñanza-aprendizaje que aquí se exponen se dan tan distantes y en contextos sociales distintos, las miradas en torno a lo económico que allí se transmiten guardan muchas similitudes. Se mantiene una idea de lo económico tradicional, relacionando armónicamente tierra, producción, vida, comunidad. Así, para el proceso de producción se dan presentes saber la relación con el universo, ciclos lunares y solares, ritualización de los espacios. Sin embargo, también hay algunas particularidades presentes. Mientras en algunos cultivos quienes lideran son los hombres, en otros son las mujeres. Y en procesos como la paca digestora no hay distinción de género. Esto nos evidencia la relación de los géneros en los espacios de producción agrícola. Los vínculos sociales también tienen una connotación interesante. Mientras en los cultivos como los de la papa o el tabaco, las relaciones son familiares y patriarcales, en las del cultivo de la fresa o la paca digestora son comunitarios y horizontales. Sin embargo, todos guardan el sentido común del trabajo conjunto, tareas distribuidas, circulación de conocimientos sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos. Como mostramos, en los espacios rurales transitan significados, construcciones históricas, sociales, económicas, políticas y culturales. Se tejen vínculos, se guardan memorias y todo esto se hace especialmente desde la transmisión de conocimientos, sentires y haceres que se produce desde la relación intergeneracional. Agradecemos a todos y todas quienes pusieron su palabra y permitieron que nos sumergiéramos en sus experiencias para hacer posible este podcast. Nos despedimos recordando lo que nos dice el maestro Jorge Velosa. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Que vivan los campesinos.